Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan? Este es su segmento Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano, que en el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a comenzar el estudio del libro de los Romanos. Y es muy importante que usted tenga su Biblia a mano, su apunte. Recuerde, ya antes habíamos estudiado el libro de los Hechos, donde están ahí grabados. Usted puede siempre verlo. Hoy nos toca el libro de los Romanos. Y es un libro que data de fecha en el 56 después de Cristo. Y que el autor es el apóstol Pablo, y adjudicado al apóstol Pablo, es una carta a los cristianos romanos, y fue escrita en Corinto. Entonces, el tema que trata el libro de los Romanos es la justicia de Dios en el Evangelio de Cristo, y que la clave de este libro es justicia, fe, justificación, ley, gracia, salvación y vivir respetable. Unos puntos que es bueno mirar es que el libro de los Romanos, del 1 al 8, nos habla del Evangelio del Señor, y que del 9 al 11 habla de Israel, y del 12 al 16 de la vida cristiana. Es importante decir que es la carta más extensa e influyente escrita por Pablo en Corinto, aproximadamente en el 56 al 58 después de Cristo, y la destinó a los cristianos que vivían en la capital del Imperio Romano. Pablo elabora este tratado teológico y presenta su postura doctrinal. Es bueno decir que Romano es uno de los libros más cruciales de la Biblia. Su tema principal es la justificación, como habíamos hablado, por la fe, y algunos creían que los judíos tenían preeminencia con respecto a los gentiles. Y Pablo señala que Dios es justo en vista de que todos pecaron, tanto judíos como gentiles, y que ninguno era superior a los ojos de Dios. El contenido de esta epístola desarrolla diferentes aspectos doctrinal, dispensional y práctico. Esta carta es dirigida a los dos escenarios, a judíos como para los gentiles. Así que es bueno empezar por aquí para entonces ver lo que nos dice. Vamos a leerlo en el día de hoy del 1 al 7, donde encontramos salutación. Libro de los Romanos 1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por su profeta en las sanas Escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia, el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, aquí lo hemos leído hasta el verso 7, donde Pablo habla de la salutación, saluda, dice que Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Aquí él comienza de esta parte. Ahora dice apartado para el Evangelio de Cristo. Si vemos a Hechos 9:15, yo lo invito, dice el 9:15 de Hechos, fíjese cómo encontramos aquí: el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿A quién le dijo esto el Señor? En este momento a Ananías. Ve, porque instrumento me he escogido Pablo. Porque Ananías dice: Señor, pero Pablo ha hecho de todo, de Saulo en ese momento, ha hecho de todo. Y él dice: no, ve, porque instrumento me he cogido. Entonces Pablo dice, Pablo, siervo de Jesucristo, en el Romano 1, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. ¿Por qué? Ya vimos en Hechos 9:15 cómo le dice el Señor Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre.
También podemos corroborar con 2 Corintios 11:7, donde yo le pido que usted vaya conmigo. 2 Corintios 12:7, que dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me salden, perdón, sí, 2 Corintios 12:7, y para que la grandeza de las revelaciones no me salden desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, para que me abofetee, para que no me enaltezca. Entonces, vemos cómo Pablo es llamado por el Señor a predicar su palabra, es con humildad, sin ningún tipo de prepotencia, humildemente predicar el Evangelio. Entonces, si vemos esta carta del 1 al 7, quiere decir, con este saludo que Pablo da, como decíamos que ese es más el tenso del Espíritu, el apóstol Pablo se da a conocer a los creyentes en Roma y enfatizando, ¿sabe qué? Primero, su autoridad como siervo y apóstol de Jesucristo. Por eso empieza diciendo en el 1 así. También su mensaje acerca del Hijo de Dios, que se hizo humano, murió y resucitó. Podemos verlo más adelante en el verso 3 y 4. Y también su misión a todos los gentiles en el verso 5. ¿Verdad? Entonces, el llamado y posición en Jesucristo de sus lectores. Y podemos ver en el verso 6 y 7. Vemos entonces aquí en Romanos 2 que dice que el que había prometido antes por su profeta en la Escritura. Y leo desde el 1 de Romanos, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes, ¿por quién? Por su profeta en la Sana Escritura. Porque ya se hablaba de que Cristo venía. Entonces Pablo dice que es profeta, que es, ¿verdad?, apartado para Dios, llamado por Dios, por Cristo. Entonces el verso 2, prometido antes por su profeta en la Santa Escritura, podemos ver a Hechos 26:6 y podemos ver a Gálatas 3:8. Quiero que vamos a ver Gálatas 3:8 para ver qué podemos encontrar. Acompáñenme a Gálatas 3:8, que nos dice de esta manera. Gálatas 3:8 dice: y las Escrituras, previendo que Dios había de justificar por fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Por eso Pablo, por eso aquí el número 2 de Romanos dice: prometió antes por su profeta en la Santa Escritura. Y ya vimos lo que dice Gálatas 3:8. Entonces dice el verso 3 de Romanos acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. La frase según la carne se refiere a su naturaleza humana, que no existía antes de ser concebido en el vientre de María. Y no se trata exclusivamente de un cuerpo humano, sino que incluía también una mente y un espíritu verdaderamente humano. Jesús comparte eternamente la naturaleza divina con el Padre y el Espíritu Santo. Podemos ver a Juan 1:14, a Juan 3:16, a Colosenses 2:9. Y dice que de la descendencia de David, usted puede ver a Mateo 1:1. Dice el verso 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Fue declarado Hijo de Dios. Podemos ver a Hechos, a Hechos 13:33. Podemos ver también a Salmo 2:7 y a Hebreos 9:14. Aunque Jesús ha sido el Hijo de Dios desde la eternidad, podemos ver a Juan 1:3 y 17 y también a Juan 5:24. Dice el verso 5: y por quien recibimos la gracia, el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor a su nombre. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado por la obediencia a la fe. Usted puede ver a Gálatas 1:16, a Hechos 6:7 y a Hechos 9:15. Dice el verso 6 de Romanos 1, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. El verso 6. Usted puede ver a Romanos 8:28. Dios en su soberanía puede usar todo, aún en la adversidad, para el beneficio del creyente. Hoy en día, por medio a la obediencia al Evangelio. Hoy tenemos que obedecer el Evangelio para nosotros estar conforme a lo que Dios quiere. Pablo, ¿quién era Pablo? ¿Quién era Saulo? Y Pablo fue llamado
Saulo fue llamado, ¿para qué? Para predicarle a nosotros los gentiles. Entonces dice el verso 7, a todo lo que está en Roma, amados de Dios, llamado a ser santo, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dice aquí Pablo en el 7, a todo lo que está en Roma. Santo se usa comúnmente en el Nuevo Testamento, ¿para qué? Para designarlo a los cristianos y puede traducirse literalmente como la gente santa. Todo aquel que se ha apartado del pecado, para Dios es santo. Entonces, ahora lo vamos a dejar aquí para después entrar en el 8 y vamos a ver el deseo de Pablo de visitar a Roma. Porque recuerde que esta es una carta que él manda, que él hace y manda, pero ahora vamos a ver qué pasa del verso 8 en adelante. Espero que usted haya escuchado. Usted tiene su Biblia ahí, Romanos 1, del 1 al 7, y ahora vamos a quedar en el 8, en el deseo de Pablo de visitar a Roma. Que la paz del Señor esté siempre con nosotros. Bye bye.